Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, yo sé que en esta semana están en pleno proceso de producción del trabajo, algunos grupal y otro individual, de esta propuesta de primer trabajo de sistematización que les hemos dado. Por eso no queremos avanzar demasiado en la nueva bibliografía. La semana pasada les dejé un pequeño video con algunas aclaraciones sobre el cruce de los textos de Castoriadis, Laclau y Bauman, porque bueno, algunos lo habían pedido y probablemente estoy viendo que lo vieron como unas 17 personas. Quiere decir que, digamos, todavía mucha gente en la cursada no lo vio, quizás porque no lo necesite o quizás simplemente porque está como abocada al trabajo de sistematización. Quería dejarle algunas coordenadas que creo que ya dimos en las clases de Zoom, pero que quizás era necesario refrescar si están elaborando ese trabajo. También para que tengan en cuenta que no es que desaparece la cursada, sino que estamos quizás tomándonos un poco de tiempo y ofreciéndoles también un poco de tiempo para que se pongan al día con las lecturas y la organización del trabajo. No sé si exactamente lo dije, pero quizás es importante que tengan en cuenta en la elaboración de este primer informe o de este ensayo, es que forma parte de un trabajo más general, digamos, que estamos hablando de la primera parte de un trabajo más general que va a ser el que se completa hacia el final del seminario. Es decir, es como una parte en la que podemos dejar abiertos interrogantes, planteos, necesarias profundizaciones y que se retomarán a la hora de hacer la segunda parte de este trabajo, que va a ser hacia el final del seminario, para pensar en una sola producción, ¿sí? Y que es importante que en esta primera parte tengan en claro que sea el eje que elijan para trabajar o para profundizar, digo, ya sea el eje del trabajo, del tiempo libre o de los vínculos entre los sujetos o el de los espacios públicos y privados, ordenen de alguna manera un mapa sobre cuáles han sido los planteos claves de la modernidad para pensar un modelo de sujeto. ¿Por qué insisto con esto? Porque como nosotros como seminario no hemos dado, y porque no nos interesa tampoco pararnos en ese lugar de producción de conocimiento, una bajada de línea fuerte ni una descripción cerrada sobre el proceso de la modernidad, me parece interesante que ustedes hagan ese propio proceso en el marco del trabajo para que armen ustedes el propio mapa de la modernidad, pero también para que ustedes puedan ser los que jerarquicen el marco de su experiencia, no solo de los materiales que les aportó la cátedra, sino también de su experiencia, de su sensibilidad y, ¿por qué no?, de su propia intuición. Digo, recuperemos la intuición como un lugar de producción de conocimiento, que le den ustedes entonces la jerarquización necesaria a cuáles han sido para ustedes los lugares claves de conformación de la subjetividad moderna. Porque quizás aparece en algunas descripciones macro, bueno, necesariamente el tiempo como un lugar ordenador de las prácticas sociales y inevitablemente eso asociado al trabajo como un regulador de las conductas sociales. Pero en otros trabajos, porque quizás hay otros intereses, otros enfoques disciplinares, aparece el lugar del Estado y las instituciones como formateadores de un modelo de subjetividad en un Estado que tuvo un alto nivel de coherencia y descentralización, ¿no?, como lo plantea Barbero. Es decir, un Estado que puso en evidencia, digamos, un nivel de organización a partir de las distintas instituciones por las cuales los sujetos íbamos transitando o vamos transitando y vamos encontrando situaciones que se asemejan una a la otra. Digo, así la escuela recupera una organización de los tiempos que después se replica en la fábrica como un modelo de posible de trabajo productivo y al mismo tiempo uno puede encontrar paralelismos entre los elementos disciplinadores de la escuela y los elementos disciplinadores y represivos de las cárceles y o de los manicomios y o de los hospitales. Entonces, digamos, de algún modo uno puede establecer un paralelismo ahí entre las instituciones, sin dejar de lado que nosotros no lo vemos en el seminario, pero seguramente ustedes lo leen en varias cátedras y seguramente les repercute todo el tiempo esta lectura, que es la de de las instituciones vigiladoras, digamos, de la vigilancia de Foucault, ¿no? Esta idea de que la disciplina y el control social fue un elemento más que necesario para cooptar y cercenar
las posibilidades subjetivas. Pero al mismo tiempo podemos pensar, y ahí ponernos un poquito en clave más de Aleman, un poquito en clave más de psicología, bueno, ¿cuáles han sido las disrupciones de la subjetividad también, ¿no? Porque al mismo tiempo, mientras hay un control disciplinario institucional fuerte, por otro lado también hay capacidades subjetivas con capacidad de ruptura. Siempre pensándolo en el marco de la modernidad, ¿no? A mí lo que no me gustaría que les pase es que quizás por ansiedad o porque están escribiendo desde este momento, enseguida se vayan a, bueno, pero ahora tal cosa, pero antes pasaba esto, pero ahora tal cosa. Ese escenario de transformaciones lo vamos a dejar para el segundo momento del trabajo, o sea, lo vamos a dejar para lo que se abre ahora en el seminario. Hagan el esfuerzo de construir una síntesis o una descripción posible en estilo ensayístico de lo que ha sido el modelo cultural de la modernidad, y en todo caso dejen abiertos posibilidades, dejen abiertos planteos, dejen abiertos, bueno, estos niveles de ruptura posible en algunos de los ejes y niveles de continuidades posibles en otros. Pero quizás hay que hacer como el esfuerzo de detener en un momento el trabajo, de decir, bueno, esto es lo que hemos logrado armar hasta acá, de lo visto, de lo recorrido, de la experiencia e, insisto, de nuestra propia intuición. Y el escenario de transformaciones lo vamos a plantear a partir de uno o dos ejes centrales, no solo a partir de la lectura de los autores que propusimos la semana pasada, sino concretamente para, digamos, pensando en un tipo de modelo de sujeto, que es para nosotros el sujeto que nos interesa en términos, en clave pedagógica, que es el sujeto joven. Por eso vamos a pensar el escenario de transformaciones en el marco de la juventud, ¿no? Y también en una enclave, digamos, en un eje central que no necesariamente aparece explicitado en la matriz moderna, pero que efectivamente aparece, porque cuando uno habla de aparatos disciplinadores, o cuando habla de aparatos ideológicos del Estado, por mencionar al Althusser, de algún modo está hablando de tecnologías del yo, ¿sí? Que es un texto, bueno, que es un concepto Foucaultiano, que nosotros no necesariamente lo vimos en el seminario, pero me parece que repercute todo el tiempo y que quizás lo podemos retomar en esta instancia, que es como, digamos, todas estas reglamentaciones, ordenamientos sociales, propuestas de relato, funcionaron como unas tecnologías del yo. ¿Y cuáles serían las tecnologías del yo de este nuevo escenario, ¿no? Y cómo justamente las tecnologías operan como una tecnología del yo. Digo, me parece que es un debate que nosotros ya venimos dando a lo largo de los años, pero que en este momento adquiere una relevancia central justamente por, digamos, la expansión y no sé si no decir explosión frente a un estado de excepcionalidad como el que estamos atravesando, el rol que tomaron las tecnologías, que no es que no lo tenían ni no formaban parte de nuestra cotidianeidad, pero que de algún modo explotaron y están poniendo en evidencia un montón de otros mecanismos que tienen que ver con, bueno, el rol de la figura del control del Estado, por ejemplo, el rol del lugar de la tecnología como un control de la subjetividad. Digo, vamos a leer ahí seguramente para esta última parte varios autores que plantean o que alertan sobre algún peligro de deshumanización a partir del estallido tecnológico. Estoy pensando en Eric Sadin en Francia y en Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano, pero que trabaja en Bélgica, que funcionan hoy como los dos grandes discursos de alerta sobre la deshumanización que ejercen las tecnologías sobre la condición del yo. Y al mismo tiempo pensarlo más allá de este escenario distópico como un lugar donde es posible construir una nueva utopía, ¿no? Digo de nuevo, para no cerrarnos sobre una sola visión o un solo relato posible, porque frente al estallido, frente a la expansión, frente a la novedad y a la velocidad de los cambios, bueno, obviamente se están tratando de producir explicaciones y teorías respecto de lo que efectivamente pasa en el seno de la crisis.
Y con lo cual, bueno, no vamos a tener ni certezas ni discursos cerrados que expliquen y describan de una vez y para siempre la situación que estamos atravesando, ni el rol de las tecnologías en la conformación de la subjetividad. Pero sí nos gustaría, a partir de ahora, es decir, del lunes que viene, cuando ustedes ya entreguen este ejercicio de sistematización más ordenada de la primera parte, abrir el escenario hacia ese tipo de debates, es decir, está bien, perfecto, si este fue el sujeto de la modernidad, ¿cuáles son las zonas que estallan en la subjetividad de la posmodernidad? ¿Qué rol cumple la tecnología? Y cuando uno piensa en la tecnología no piensa necesariamente ni en computadoras ni en redes sociales solamente, sino en todas las tecnologías. En todos los cambios culturales que ofician como tecnología de una nueva condición de sujeto, ¿no? Y estoy pensando en pensar una nueva escuela como tecnología también, o la escuela como una nueva tecnología también. O los espacios no necesariamente formales, pero sí educativos, por donde atraviesan nuestros jóvenes estas prácticas sociales que no necesariamente están formalizadas, pero que sí cumplen un rol educativo en términos de formación de su subjetividad. Y abrirlo, decía, en ese sentido, para pensar juntos, bueno, cuáles son los grandes debates, o no tan grandes, digamos, cuáles son los debates a los que nos obliga nuestro rol como formadores de formadores, ¿no? Es decir, nosotros como docentes formando nuevos docentes que van a formar a estudiantes, pero también a otros docentes, digo, este rol, este compromiso como sujetos que estamos pensando en el marco de una crisis, cuáles son nuestras posibilidades reales de seguir siendo sujetos, de seguir construyendo subjetividad en escenarios que son por momentos muy hostiles para esa construcción subjetiva. Y quizás tomar los resguardos, y estoy pensando también en cómo al mismo tiempo estas teorías promueven el derecho a la desconexión, ¿no? Bueno, una serie de herramientas y de saberes y de corrientes que aparecen en el mundo con instintos de preservación de la condición humana. Parece que es un debate sumamente necesario para dar, que insisto, ya lo veníamos dando con algunas características, pero que en este momento se vuelven mucho más relevantes. Así que lo que vamos a hacer en la clase de hoy es abrir los foros de consulta por si hay grupos que ya están entregando y nos parece bárbaro, digo, cada uno maneja los tiempos como quiere, como le parece, como le resulta mejor, pero para aquellos que aún no están entregando, quizás tengan alguna instancia de consulta puntual sobre la elaboración del trabajo, y nosotros no hemos abierto en los espacios de consulta ningún espacio ad hoc para esas consultas, de modo que vamos a abrir un foro de consultas de ambas comisiones, un único foro de consultas para que todos aquellos que necesiten hacer algún planteo o preguntar algo, o incluso acercar una reflexión sobre algo que están pensando a partir de la elaboración del trabajo, lo puedan compartir con sus compañeros y a su vez obtener por ahí alguna respuesta del equipo docente. Así que por esta semana los dejo, continúen con esta producción, digo, si ya pudieron hacer el trabajo, quizás es momento de meterse más de lleno con las lecturas de La Cloca, Astoriadis y Bauman, escuchar el video de la semana que viene, perdón, de la semana pasada, y pensar que de acá hacia lo que viene, que sería casi un mes más de clases, 4 o 5 encuentros más, vamos a abocarnos directamente a esta idea de pensar básicamente 3 conceptos: el de identidad, para relacionar identidad con producción de subjetividad, que no son necesariamente lo mismo. Bueno, los desanclajes que aparecen, en términos de esa condición de subjetividad, porque si la modernidad tenía anclajes que entraron en crisis, es que eso produce desanclajes en los nuevos modos de entenderse como sujeto. Vamos a puntualizar entonces en esta condición la condición de juventud, cómo poder pensar
las descripciones de lo que le estamos llamando jóvenes en este momento y por qué el actor social de la transformación es necesariamente el joven, con las definiciones del caso, por supuesto, y finalmente pensar estos nuevos estatutos de lo tecnológico respecto de la subjetividad joven. Desde esos 3 planos vamos a desarrollar el seminario en lo que resta. Una vez que estén esta sistematización entregada, eso sería a partir de la semana que viene, que es la semana del 1 de junio. Bueno, espero que estén todos bien, que estén en condiciones de seguir trabajando, que puedan haber armado sus grupos aquellos que estaban más sueltos o que estén cómodos quienes están trabajando solos, que tomen el tiempo que necesiten. Son semanas un poco especiales. Nosotros tuvimos algunos inconvenientes, cotidianos, normales, como todo el mundo. Y retomamos entonces con fuerza las clases y los teóricos y los textos a partir de la semana que viene. Pero recuerden, de mirar este video y de hacer las consultas que necesiten en el foro que les vamos a abrir. Que tengan buena semana, que tengan buenas instancias de intercambio y de trabajo, y nos vemos el lunes que viene.